que ver si eso se autoriza finalmente por teleconferencia las pólizas, tendrá que conectarse el notario, no nosotros. Nosotros tendremos que prepararle al notario todo para que él supervise, identifique al otorgante y a través de medios seguros pues se puedan autorizar. Es decir, nosotros somos auxiliares del notariado, pero el notariado tiene la responsabilidad y la obligación de llevar la delantera en estos asuntos. Nosotros solamente tenemos que acatar sus decisiones que seguramente estarán asentadas. La formación, por eso los que estáis aquí lo agradecemos mucho y por eso agradezco a FEAPEN, a la Junta Directiva, la oportunidad que nos da siempre de que podamos recibir formación, es vital para los empleados de notarías por 3 razones. La primera, para dar un buen servicio. Si la notaría no rinde un buen trabajo a las demás personas, no valdrá para nada. Cuando alguien entre a la notaría podemos preguntarnos, ¿se ha ido contento doña Felisa, don Luis? ¿Está contento? Nos da las gracias, qué satisfacción cuando alguien llega a la notaría y dice, ay, muchas gracias, me ha quitado usted una inquietud que tenía. Esa es nuestra mayor recompensa, la nuestra y la del notario. Y fijaros, para tener mayor reconocimiento. Si tenemos formación, tendremos mayor reconocimiento. ¿Sabéis por qué pongo el ejemplo de la cantera del fútbol? ¿Hay aquí algún futbolero o no? Habrá alguno del Valencia. Ya sabéis que se ríe nuestro amigo, ¿verdad? Sabéis que aquí el club que pita es el Atlético de Madrid. Pero bueno, luego están otros equipos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Muchos os desanimáis porque decís, llevo en pólizas o llevo haciendo un trabajo auxiliar y mi jefe no me promociona o no me valora suficientemente. ¿Y qué es lo que le pasa a muchos futbolistas del Real Madrid, del Atlético, del Barça, que están allí y no les valoran hasta que se van a otro equipo de segunda, no tan importante, y entonces ahí brilla. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Que les ficha el club donde se habían ido porque han demostrado que vale. Lo que quiere decir que a veces, tristemente, pero es la realidad del mercado, tendrás que cambiar de club o tendrás que cambiar de notaría para poder evolucionar o para que se te reconozcan los méritos, la formación, el bagaje que tienes. Y no tienes que tener miedo a hacerlo si realmente estás preparado. Y tercero, para mejorar tu retribución. ¿Qué quiere decir esto? Que si estás formado, el notario te pagará mejor. O sea, que esto de pensar que automáticamente nos van a pagar porque somos muy buenos, no. Tú tienes que demostrar que atiendes bien a los clientes, que eres capaz de atesorar y de hacer más escrituras más complejas, etc. No te puedes conformar porque al final vamos hacia un sistema notarial donde se va a exigir cada vez más de los profesionales. Y por tanto, ¿quién conservará su puesto de trabajo? Los más aptos. ¿Quién es el más apto? El que tiene más cualificación o bien jurídica o experiencia profesional, no solamente los que tienen titulación académica. Bueno, esto era una llamada a que os esforcéis, a que se puede mejorar. Yo he trabajado con 8 notarios en estos 43 años, a pesar de mi enorme juventud, ya llevo 43 años en el notariado. No creáis que hay muchos notarios que lleven 43 años. Bueno, pues fijaros, vamos a pasar al concepto de la póliza. ¿Qué es la póliza? Pues la póliza, por esencia, es un documento mercantil o financiero suscrito por las partes donde interviene una autoridad pública, que es el notario. Es un documento típico, es decir, está regulado, está tipificado en la ley notarial, en el artículo 17, a raíz de la ley del 2006. Un matiz que debemos de retener es que las pólizas no se otorgan como los poderes o otros documentos, se intervienen o autorizan.
¿Sabéis este artículo del reglamento notarial que dice de la propiedad del lenguaje? Pues cuando viene usted a firmar su póliza, no a otorgar su póliza. No es, o al notario no le vamos a decir, don Ignacio o don Luis, tiene usted que otorgar la póliza, ¿no? Están aquí para intervenir la póliza ICO o del banco que sea. ¿En qué consisten las pólizas? Todas las pólizas, ahora lo habéis visto con los ICOs, entran en la actividad bancaria repetitiva y en serie, que se llaman contratos tipo, son rígidos y uniformes. O sea, todos los contratos son iguales. Lo que cambian básicamente son el tipo de interés, una comisión, pero prácticamente todos los contratos del BBV de ciertas características tienen igual similitud. Y es necesario que en estos contratos en masa, que alguna de las partes se dedique habitualmente a la actividad financiera. Si no, no entraría dentro de lo que es la actividad o la intervención de la póliza. Y un aspecto muy importante es que las pólizas no están sujetas al impuesto de actos jurídicos documentados. Esto no penséis que es una tontería, es un ahorro muy importante para las personas porque no tienen que pagar impuestos por el préstamo que les da el banco. Están exentas o no sujetas al impuesto. Es más, fijaros, podemos decir que la póliza no es un documento menor. Cuando digo no es un documento secundario que no tenga importancia, decíamos que en estos meses atrás las pólizas posiblemente han subido el presupuesto de muchas notarías, pero es un documento tipificado, como decíamos en el reglamento notarial y en la ley, y por tanto, como está tipificado, es un documento, un instrumento público más, que exige la misma atención, cuidado y esmero que cualquier otra escritura. Hay pólizas de mucho dinero, no penséis que todas las pólizas son de poco dinero. Y además, fijaros, es un documento complejo porque interviene un documento privado que nos da el banco y que lo interviene un fedatario público y que en ese momento se reviste de autenticidad pública. Por eso debemos observar nosotros y los notarios algunos principios notariales. Uno de los básicos es la libre elección de notario. Es decir, el cliente puede elegir notario. Y esto es un principio básico que hay que exaltar. El segundo sería la imparcialidad. Y la imparcialidad, como ha dicho algún autor, es una imparcialidad equilibradora. ¿Qué queremos decir con esto? Que no es lo mismo que el notario ante una persona de un banco, un apoderado, el director, o una persona que ha recibido un prestamito personal, pues tiene que equilibrar los conocimientos de las partes. Y por tanto esa imparcialidad tenderá a dar asistencia a la parte más necesitada, como dice el reglamento notarial. Tiene que cumplir la legalidad y el principio de inmediación. Es decir, las personas tienen que estar ante el notario y ante el notario tienen que plantear sus dudas y el notario despejarlas. Nosotros podemos hacer un avance. ¿Ha leído usted lo que va a firmar? Sí, tiene alguna duda y le podemos hablar, pero no obstante ahora, cuando venga el notario, usted todas las dudas se las plantea. Si fuera una duda muy difícil, por favor no dejar al notario solo al tenterreno, decíselo antes. Don Luis o doña María, el cliente no entiende esto. Lo digo porque a veces, a bote pronto, todos tenemos dudas, y es bueno despejarlas. Dos formas de intervenir la póliza. ¿Cuáles son? Una, incorporación al protocolo general mediante acta o al libro registro mediante diligencia de intervención. ¿Cómo lo estáis haciendo en vuestros despachos? ¿Mediante acta o mediante diligencia de intervención? Libro registro. Sí, fijaros, yo es algo que no he entendido, porque sabéis que los corredores de comercio intervenían las pólizas
Y ahora los notarios, lo que se quería era, cuando fue la fusión de los dos cuerpos, se notarizó, por decirlo así, lo que hacían los corredores. Y entonces yo pensé que iba a ganar la incorporación al acta. Y sin embargo, la mayoría de los notarios siguen prefiriendo la incorporación al libro registro. Es una forma de duplicar los conceptos, los dos válidos, ¿no? Pero no consigo entender por qué es así. No, no lo termino de entender. Normalmente se anexiona 1 o 2 folios y bueno, pero las dos fórmulas son válidas. Existen dos secciones, una denominada A y una B. En la A se conservan los originales, que luego hablaremos de ellos, y en la B no se conservan, que son los que no se puede quedar el notario, por ejemplo, que son originales como pagarés, letras de cambio, etcétera. Ahora, ¿cuáles son algunos requisitos el alcance documental de la póliza? Tiene que tratar exclusivamente sobre contratos mercantiles o financieros. No pueden tener carácter inmobiliario. Si hay algo de inmuebles, no puede ir en póliza. Por ejemplo, los avales que en tiempo se legitimaban las firmas por el artículo 258 del reglamento notarial no está permitido que se haga así. Deben de ir también en póliza. ¿Y las ratificaciones o adhesiones? ¿Puedo hacer una ratificación en póliza, en una póliza? Qué pregunta, ¿no? Si es de una póliza, sí. Si no es de una póliza, no. Pero sí es posible. Pues claro, si estoy haciendo alguien interviene como mandatario verbal de una persona en una póliza y lo ponemos en la intervención, sí podremos hacer la ratificación mediante otra póliza, o en el propio cuerpo. Y fijaros, ¿puede constituirse hipoteca naval o prenda sin desplazamiento en póliza? ¿Qué pensáis? Que sí. Que sí, la ley lo permite, de navegación lo permite, y normalmente se hace en póliza, aunque tenga menos rigor que la escritura. ¿Y sabéis por qué? ¿Alguien así imaginativo que piense por qué? ¿Qué decíamos antes? Que va al registro de bienes muebles. Sí, pero ¿qué decíamos que no? ¿Qué decíamos? Que no está sujeta al impuesto de actos jurídicos y por tanto el ahorro puede ser muy, muy, muy importante. Ahora, por eso no se pueden formalizar en póliza actos de inmuebles, compraventa de acciones o participaciones. No sé, cuando hubo la integración durante un tiempo, yo que empecé a trabajar con corredores, ellos seguían haciendo las compraventas en contratos privados intervenidos de acciones o participaciones y nosotros lo que veníamos de notaría lo hacíamos en escritura. Eso ya no se puede hacer, solo hay que hacerlo en escritura pública. Por eso decía que no entiendo por qué el otro procedimiento se duplica. A mi entender, debería hacerse todo de la misma manera. Pero bueno, se ha elegido esa opción y es válida. Tampoco se pueden hacer préstamos o reconocimientos de deudas personales, ¿verdad? Porque decíamos que una de las partes tenía que ser financiera. No se pueden hacer los poderes, que sabéis que, como dice el 1280, tiene que ser en documento público, o operaciones societarias, cambio de domicilio, de objeto, etcétera. Eso siempre hay que hacerlo en escritura pública, no se puede hacer mediante póliza. ¿Y los requerimientos? ¿Se pueden hacer en póliza o no? No. ¿Qué pensáis? ¿Nieves? No. Bueno, pues fijaros, sí se pueden hacer. Ah, sí. Y tiene que ver con la póliza. Lo que pasa es que muchos notarios prefieren que hacer un acta independiente que parece que queda mejor. Pero
poderse hacer, se puede hacer, ¿eh? Se podría hacer dentro de ese marco. Un aspecto importante, fijaros, ejemplar único de la póliza. Ya sé que vosotros, los que os veo aquí muy jóvenes, en el 2006, antes del 2006, ¿sabéis lo que cuando se autorizaban las pólizas por los corredores de comercio? Las pólizas no se las quedaba el corredor, las pólizas las intervenía y se las daba a los clientes. Y lo que él se quedaba era una fotocopia indubitada que se llamaba, que era lo que se quedaba en el protocolo, por decirlo así. Que no deja de ser un contrasentido total, ¿no? Un contrasentido total. Y eran unas hojas además muy grandes, no sé si la habéis tenido oportunidad. Sí, sí, sí. Bueno. Se indubitaban. Eso es, pero eso no tenía mucho sentido. Funcionaba igual, ¿eh? Pero, es decir, lo lógico es que el original, solo haya un original y se lo quede el notario, no que circule. Por tanto, la póliza hoy, y a raíz... No, el notario se quedaba un original. Sí. Habían tres copias. Sí, pero lo que valía, fíjate, lo que valía no era ese original. Era la indubitada, que era donde tenía... Bueno, veo que vosotros lleváis mucho tiempo entonces en notaría, ¿eh? Sí. Bueno, pero es más lógico que solo exista como la escritura, un solo documento, que no se puede falsificar, que no se puede manipular, solo existe un documento. Entonces, por eso la póliza ya no circula, se piden copias o testimonios y el notario la conserva y la custodia. Pero hay que cumplir unos requisitos formales y subjetivos, que es lo que vamos a ver a continuación. Fijaros, lugar, fecha, notario, contratantes. Esto es como en cualquier documento, ¿eh? Y fijaros, hay algo muy importante. Las pólizas, ¿cómo nos las envían? Normalmente. Por correo electrónico, muchas veces. ¿Y se firman cuando nos las envían o cuando están previstas que se firmen o no? Muchas veces no. Casi nunca. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que fijar nosotros y el notario? Dos cosas. Porque ya ha habido imposición de sanciones a notarios por este tema. ¿Por qué? Porque te manda la póliza el Banco Santander de La Coruña. ¿Y qué aparece en la póliza? En La Coruña. Eso está mal. El notario lo tiene que corregir. La fecha, corregir si viene mal. ¿Y el notario dónde lo hará eso? En la intervención, en el acta o en La diligencia. Claro, en la diligencia de intervención. Entonces el notario va complementando todos los errores, ¿eh? Errores materiales, porque el notario no puede meter el lápiz en la póliza, ¿o sí? Puede hacer una salvedad, ¿no? En la póliza, puede hacer un digo, Enmendar. Pero Enmendar, fijaros, sí, entre paréntesis pone digo, tacha, ¿no? Oye, he visto así, cuando estaba la fecha más, se ponía en paréntesis, se tachaba la fecha y ponía digo, y atrás en la intervención se arreglaba, por lo menos ahí. correcto. No sé si es así, pero, lo hacíamos así. bien, pero ¿con corredores o con notarios? Con correo. notarios. Con los dos. Bueno, no, yo lo he visto con corredores. Claro. Entonces, lo Con que el notario un paréntesis, no nada más. Pero lo que quiero decir, si lo firman las partes, pero es un documento privado que nos llega a la notaría. ¿Entendemos? Es decir, ¿qué pasa cuando hacemos un certificado de una sociedad? Los estatutos. Y hay un error en los estatutos. ¿Lo puede salvar el notario? No. No puede. Quiero decir, porque el notario no ha hecho los estatutos, salvo que vayan incorporados. Esto significa que el notario, salvo que las partes lo consientan, no lo podría hacer por sí ante sí. Entonces, muchas veces es preferible, si se puede salvar y todas las partes lo consienten, pero claro, imaginaros que luego eso se reproduce, ¿cómo va a quedar? Mal, ¿no? Es preferible avisarle, oye, que la fecha está mal, envíame nuevamente la póliza, o que el notario lo corrija en su diligencia de intervención. Pero una pregunta, entonces no se deben de tocar lo que es el documento, la póliza propiamente dicha no se debería de rectificar.
A mí, vamos a ver, cada notario, aquí lo importante es lo que piensa tu notario. Ya. Eso es. Yo recuerdo cuando empecé hace, ya os he dicho, 43 años, era un chavalín, y el oficial me decía, y yo llegaba y decía, mira, he visto que aquí el notario no se equivoca nunca. Si el notario ha dicho esto es así, es así. Quiere decir, el criterio que vale es el de vuestro notario, pero si nos llega un documento privado, lo normal es que el notario no sea el que empiece a corregir la plana en el documento privado, porque no es de su competencia. De su competencia es corregirlo en el... Por eso hay que fijarse siempre en la fecha. La fecha, y hay errores, por ejemplo, errores que no son fácilmente corregibles. Es decir, imaginaros el tipo de interés. Ahí arreglado, quedaría mal. Entonces es preferible decir, oye, mándamela nuevamente, que eso no se tarda. No sé si muchos de vosotros dentro de otros datos que dice el notario puede decir en el acta o en la diligencia de intervención, metéis la consigna del titular real, porque Sí. la póliza no viene. Sí. Y metéis Sí. la cláusula de protección de datos Sí. También. bien. Pero muchas veces el notario, que esto es lo que yo he visto, no le informa a la gente de la protección de datos. ¿O no? ¿No os habéis fijado en eso? Cuando le damos una escritura a las personas para que la lean, la gente ve que viene atrás la protección de datos. Pero en las pólizas no se dice nada. La gente no ve la diligencia de intervención, ni el acta. Entonces eso, ahí faltaría, a mi juicio, un poquito de información. Las sociedades. Yo diré que tengo un notario que es una máquina y las pólizas las hace él todas las intervenciones. Todas. Él hace... Bueno, las sociedades, cuando una sociedad es la que interviene, la deudora, la prestataria, ¿qué es lo que hay que fijarse? La representación. Sí, y dentro de la representación, ¿qué hay que ver? Que tiene El cargo. el cargo inscrito. Y que tenga capacidad y que pueda firmar la póliza por cantidad, una determinada cantidad. Que hay apoderados que no tienen poder Facultades. facultades, que no me sale la palabra, sí. Efectivamente. Y un dato importante, la inscripción de los poderes y de los nombramientos. Porque más de un notario ha sido sancionado por no poner eso. Es un dato clave. Es decir, no basta con que el banco te pone, en la póliza no habéis visto que los bancos ponen 4 datillos. No, hay que poner sobre todo la inscripción. Es decir, claro, por eso vemos que la póliza no es un documento, no es una pachanga, como yo digo, poner 4 sellos. No es poner 4 sellos. Los compañeros que trabajan en pólizas hacen un trabajo excelente, si lo hacen bien. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el notario? Adecuar y complementar la póliza. Es decir, no ha puesto la protección de datos. Sabe usted que con que le diga la protección de datos, pues la gente va a decir que sí. Tiene que incluir las advertencias legales y los requisitos materiales o físicos. ¿Y las pólizas se pueden subsanar? Sí. Pero siempre que el error sea material. Lo puede hacer el notario, como el artículo 153, o si imaginaos que hay un error más serio, pues yo que sé, el tipo de interés o cualquier otra cosa, tendrán que venir nuevamente las partes a corregir la póliza juntos. Cuando digo los requisitos materiales, ¿a qué me refiero? Sabéis que el reglamento notarial determina los márgenes que tiene que tener la póliza. No sé si eso os habéis fijado. Sí. Os lo dice. ¿Y sabéis por qué? Porque si la póliza, eso nos ha pasado. Si la póliza cuando te la envía el banco, sabéis que los bancos tienen problemas con las impresoras. Todos los cheques no se ven, las pólizas no llegan muy claritas, es un desastre. Si tú tienes que escanear la póliza, ¿qué pasa muchas veces? Que no se ve. Que no se ve. Que no se ve. Entonces no sería... Tú tienes que tener en cuenta, esta póliza no se va a poder, cuando
me la tienes que mandar más oscura. Que los márgenes, cuando se cosa en el protocolo, se pueda ver. Todo eso hay que velar también por los compañeros de copias que hacen una labor a veces. Yo les comprendo a veces porque le damos las cosas muchas veces de cualquier manera. No puede ser. Bueno, ya tenemos a los clientes en la notaría. ¿Por qué es tan importante el camino jurídico que tenemos que decirles que elijan? Primero, como decíamos, tiene que haber un asesoramiento previo. ¿Sabe usted lo que va a firmar? Sí, un leasing, un préstamo, un ICO, etcétera. ¿Para qué? Para que una vez que le hemos dicho cuánto va a pagar, el plazo, la duración, le expliquemos incluso en pocas palabras lo que es la TAI, la gente firme o preste su consentimiento informado, dice el reglamento. Es decir, consiento porque he sido informado. El notario tiene que hacer un control de legalidad y aquí es donde tenemos que trabajar todos. Ojear que no haya cláusulas abusivas, que puede haberlas, porque en el pasado en los préstamos hipotecarios nos comimos mucho. Y el notario no es una persona que pasaba por aquí, debe entrar en el fondo de los asuntos e implicarse en todos los temas. Hay una palabreja, el reglamento, que a veces en la autorización el notario puede poner con mi intervención, ¿no? ¿Habéis oído esa expresión? Sí. Pues esas 3 palabras, ¿sabéis lo que conlleva? Lo que implica, pues muchas cosas, fijaros. Con esa simple expresión en una póliza, intervención, hay por ahí un ruido, os ruego, implica juicio de capacidad. Cuando el notario pone con mi intervención y su firma, está diciendo que los comparecientes tienen juicio de capacidad, que hay suficiencia de los poderes, que hay identificado a los otorgantes por los medios que el artículo 23c de la Ley Orgánica indica, que hay aprobación de las partes al contenido de la póliza, que ha reseñado las circunstancias personales de los otorgantes y de los testigos, que ha calificado la póliza con el nombre conocido, si es un leasing, una póliza de leasing, o acta de protocolización de póliza de préstamo, etcétera. Que ha cogido la declaración de las partes y que también han estampado los otorgantes y testigos sus firmas ante el notario. ¿Por qué digo esto? Fijaros, porque en las pólizas no pueden venir firmadas. Las pólizas, los empleados de los bancos tienen que firmar delante del notario, los clientes también. ¿Pensáis que esto es una exigencia muy radical o no? ¿Por qué? Fijaros, dice el artículo 348 como infracción muy grave que puede hacer separación del servicio, se considera infracción muy grave la actuación del notario sin observar las formas y reglas de la presencia física. Es decir, yo sé que el banco está muy ocupado, que es una molestia, que es que los apoderados tienen tanto que hacer, ya lo sé, pero la ley es la ley. Y si no, cuando algunas personas dicen, bueno, es que total yo firmo, me conoce, si no, bueno, pues los poderes, ¿por qué lo tienen que firmar delante? ¿O no? ¿Qué más da? Si conocemos a Luis, que firme delante del oficial y punto. ¿Por qué las actas de envío de carta? ¿Y por qué al final no podemos rebajar los estándares de rigor, de legalidad de la notaría? Eso no quita que en el futuro pueda cambiar la legislación. Os avanzo un criterio que se está barajando. Sí, indicaros que solo se firma una vez y al final. Solo se firma una vez en la póliza. Antiguamente firmaban en todas, no sé si en todas las hojas, eso no lo recuerdo. Si en la póliza antiguamente con los corredores se firmaba en todas las hojas,
Pero aquí solo se firma un original y al final, siguiendo el sistema notarial. Pero se me ha ido, bueno, el avance. Parece ser que lo que se quiere es que las pólizas, para evitar precisamente, sobre todo las grandes urbes, donde los bancos tienen muchos problemas, es que la póliza le llegue al notario por su correo, como nos pasa con las actas de constatación de los préstamos, que le llegue al correo del notario firmada por los apoderados y que el notario solo, por decirlo así, coja la firma del prestatario, del usuario, del cliente, de la parte más débil. Bueno, no sé qué os parece. A mí no me parece un disparate. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el banco ya está autorizando, ¿no? El notario a quien tiene que informar no es tanto al banco como al cliente. Bueno, si eso se regulariza, pero mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues hija mía, tienes que venir. Yo no voy a entrar aquí en cada notaría, es un mundo y cada notario tiene su propia responsabilidad, pero lo que se juega es mucho. Entonces, no sé si estáis de acuerdo o no. Tiene su sentido. Nosotros lo que hacíamos, que el notario era como norma, todos los viernes se cogían las pólizas que estaban pendientes de ratificar y pues se las metía en la carterica y se iba por todos los bancos buscando a los apoderados para que las firmaran. Y en otra notaría, pues el oficial mayor, que era el jefe más que el notario, pues venía Pepe, que era el apoderado del banco, y decía, Pepe, firma aquí. Claro, yo lo veía y me quedaba asustada. Decía, tú no has visto nada. Digo, pues yo no he visto nada, pero eso no se puede hacer. O sea, que he visto las dos cosas. Claro. Entonces, escuchar, por principio, no se puede hacer. Esto pasa como con la firma intransferible del notario, que sabéis que es intransferible y que el usar esa tarjeta puede ser delictivo para el empleado y puede suponer la suspensión del notario. Hasta ahí lo dejo. Entonces, ya le hemos dicho a la Dirección General, le hemos dicho a los notarios, oiga, regularicen ustedes esto. Regularicen esto. Lo que no puede ser que se coaccione a un empleado para que haga la firma. Entonces, bueno, simplemente os estoy dando detalles. Esto no se puede hacer. Es habitual. Ahora, allá cada notario con su responsabilidad, pero nosotros, la norma es clara en este sentido. ¿Hay unidad de acto o no? Pues no requiere la intervención de las pólizas que firmen todos. El notario y los otorgantes pueden exigir. Imagínate, yo voy a firmar una póliza y yo quiero que el banco esté. Pues puedo exigir eso. ¿Por qué? Porque estoy en mi derecho. Pero, bueno, como no hay un perjuicio, pues se puede hacer. En muchas notarías lo que se hace cuando van poniendo la gente la firma, pues tienen un fechador que pone firma puesta con mi intervención en fecha tal. No sé si eso lo seguís usando o no. No. En el sentido de que ponen en la póliza un sello de estas características con la fecha. Pero yo creo que queda mucho mejor hacerlo en la diligencia de intervención. En fecha tal, interviene don fulanito que suscribe la póliza en mi presencia. ¿De acuerdo? Luego tenemos el libro de operaciones mercantiles. Juan Carlos, una duda que me ha surgido, perdona. En cuanto a la unidad de acto, entonces si por ejemplo vienen 4 o 5 son los que tienen que firmar la póliza, no la firman al mismo momento, pero ¿cuándo le tengo que comunicar al banco que se ha firmado? ¿Cuándo le tengo que dar número? ¿Con el último que firma? No. Al contrario de lo que se hacía antes, ahora hay que darle número con la primera intervención. El primero que interviene, tú ya le das número. Luego, por supuesto, por eso te decía, hay notarios que van adhiriendo folios según las intervenciones, otros que ponen un sellito, esto lo hacían por simplificar, con mi intervención puesta en fecha tal, de don Luis Sánchez. Como hemos dicho que con mi intervención significa todo lo que hemos dicho en el recuadro, pues ahí lo tendríais.
Cada uno tiene su maestrillo, pero no es necesaria la unidad de acto. No pasa Juan nada. Carlos, Dime. mira, te quería hacer una pregunta. ¿Qué tal, hombre? Me he incorporado tarde a la reunión. Yo también he Néstor, hecho mucho. Sí, sí, Néstor. es que te estoy oyendo, pero no te veo. Veo solamente aquí a Juan Manuel, a Juan Pablo y a Nieves. Ah, pues tengo el vídeo activado, no lo sé. Mira, te hago una pregunta. Que veo el PowerPoint. Cuéntame. Mira, ¿cuál es el plazo final en el que puede firmar el último otorgante? Me parece, o me dio una vez una notaria una resolución de que se había derogado los 2 meses. Hubo un plazo de 2 meses máximo y no sé por qué eso se derogó y con qué criterio, porque claro, ¿cuál es el último plazo en el que puede firmar el último otorgante para que se cierre la póliza? No hay Sí. unidad de actos, está claro, pero... Efectivamente, eso fue así. Lo que pasa que, claro, lo que el notario tiene que hacer es perseguir para que no suceda eso, pues si no te quedas ahí con escrituras muertas, pólizas, que tienes que perseguir a los clientes. Claro, el notario no quiere tener indefinidamente, si ve que pasa un tiempo prudencial y no, pues la cerrará. Una pregunta, cuando pasan más de los 2 meses y el banco no ha venido a firmar, ¿se hace una intervención parcial y tienen que firmar en otro ejemplar? Vamos a ver, el notario la cerrará, pero es raro que el notario no se preocupe porque el banco es el primer interesado en que se firme. Ya, pero a veces Sí. pasa. Lo que pasa que en este caso lo que no hay que dejar es que se nos acumulen los expedientes sin ser ratificados, porque eso, claro, sobre todo para el banco, porque si el banco, una vez que le hemos comunicado que se ha intervenido la póliza, ya le ha dado el dinero, por ejemplo, al cliente, pues bueno, el riesgo es de él. No tiene mucho sentido, ¿sí? Pero bueno, lo que quiero decir, tenemos que procurar ser lo más diligente posible. Como decíamos, el notario conserva el original, no circula. Existe un libro registro de pólizas, o un registro oficial, que es una especie de protocolo 2. Y aquí hay una pregunta interesante. ¿Dónde debe custodiarse el libro registro? En la notaría, ¿no? ¿Seguro? Porque claro, yo soy notario. Como soy notario, yo mis libros los guardo donde quiero. ¿O no? Bueno, lo que pasa es que forma parte del protocolo. Efectivamente. No, esto que os comento, resulta que un notario de Madrid, cuyo nombre no quiero acordarme, resulta que es corredor de comercio. Resulta que, claro, como tenía tantos años de tomos, se los llevó a una nave de Toledo. Imaginaros cientos de tomos, una nave de Toledo, sin encomendarse a Dios ni al diablo. ¿Cuál fue el problema? Que le robaron todo. Le robaron en la nave y todos los protocolos. ¿Os imagináis la que se lió? Dice el artículo 283, si lo queréis anotar del reglamento notarial, que debe custodiarse en la notaría, en la oficina. Otra cosa es que algunos colegios, cuando no tienes espacio, te habilitan o te ceden espacios, archivos en otras dependencias del colegio y te cobran un pequeño canon por el alquiler. Pero eso es otra cosa. Lo que quiere decir, sea corredores, sea notario, el protocolo no es tuyo y tiene que estar en un lugar seguro. Sabéis que estos se forman por tomos de 600 hojas, un máximo desde la unidad, y cada año, a primero de año, debe optarse si se quiere hacer por acta o en el libro por acta como una escritura más, o por el libro de operaciones mercantiles. Y hay que hacer índices de las pólizas o no. Si hacemos un... También. Claro, hay que hacer, sí. Sí, sí. En muchas notarías no se lleva el índice. Y sin embargo, el artículo 284, anotarlo, el reglamento notarial,
indica que debe de hacerse un índice. Normalmente muchos corredores lo que hacen es un tomo aparte. ¿Por qué os comento esto? Porque hay corredores, no, ya no existe corredor, hay muchos notarios que no llevan ningún índice y por tanto no están cumpliendo con lo que dice la normativa notarial. Por tanto, mañana plantearlo, porque a lo mejor en tu notaría resulta que nadie ha caído que tienen que llevar un índice y lo tienen que llevar, ¿eh? Y fijaros, una de las fundamentales fuerzas de la póliza son los efectos jurídicos. Todas las pólizas intervenidas por notarios gozan de fe pública y veracidad y fuerza probatoria. Por eso muchas veces dicen, bueno, las pólizas se firman en el banco y es igual. No es igual. Hacen prueba contra tercero si el notario ha intervenido. Es un documento privilegiado. Por eso cuando muchos dicen que nos van a quitar la póliza, etcétera, etcétera, pues es un absurdo. Quiero decir, porque el notario está dotándolo de fuerza, ¿eh? Sobre todo no estoy hablando de pólizas de 30 euros, ¿eh? Estoy hablando de pólizas que ya tienen una cuantía interesante. Los efectos ejecutivos, sabéis que cuando se emiten las copias, hasta noviembre del 2006, ya no sé si habrá pólizas de aquella fecha, hay que acompañar un certificado de conformidad, que era como el certificado, como el acta de saldo, y de esa fecha, testimonio o copia. ¿Hacéis alguno todavía de aquella fecha? Alguno, Sí. alguno ha caído. Alguno. Testimonio o copia de carácter ejecutivo. Sabéis que las copias, a diferencia de las copias de las escrituras, reglamentariamente hay un plazo de 10 días para expedirla. No sé, en las escrituras son 5 días. No sé exactamente la razón, pero bueno, esto viene de antaño y por tanto... Y luego, también se pueden hacer, como dice el reglamento, traslados con solos efectos informativos, que es como la copia simple. Y hay un detalle importante, papel timbrado notarial. Hay muchos notarios, no sé vosotros, muchos notarios que la intervención, la diligencia de intervención la hacen en papel común. ¿Lo habéis visto eso o no? No. Pues hay notarios, es obligatorio hacer la copia en papel timbrado, pero la diligencia de intervención la hacen en papel común. ¿Por qué? Porque se quieren ahorrar 4 duros que luego lo cobran. Pero ¿por qué mejor utilizar el papel timbrado que el papel común? ¿Me podéis dar alguna razón? Porque va numerado. Claro. Está numerado, es la fuerza que tiene. Es solo hay un folio. Bueno, pues yo estoy con el compañero que al estar numerado no da lugar a intercambios Claro. Pero aparte, fijaros, hay una o a razón. cambios. Hay una razón técnica también. ¿Y sabéis cuál es? Que el papel común, la calidad del papel común no es igual a la calidad del papel timbrado. Es un papel especial. Por eso vale lo que vale. Ese papel no se va a borrar. Pero en el papel común, vete tú a saber lo que durará. Perdón, ¿y en papel de los colegios notariales se Ese. podría...? A ese me refiero. Ah, no el papel de... O sea, el exclusivo del timbrado, no. Sí, sí, me refiero a eso. Pero que digo que hay notarios que la diligencia de intervención, el protocolo, la matriz, para que nos entendamos, usan papel común. Yo no lo entiendo. No lo entiendo porque le da un matiz que no es el nuestro. Entonces, si somos rigoristas, utilicemos tanto para la matriz como para la copia, que si es preceptivo, el papel timbrado exclusivo. Porque además lo cobramos. No es que nos lo cobremos, ¿eh? Pero bueno, yo tampoco me voy a meter, cada uno allá con su responsabilidad. Y finalmente tenemos una figura que se incorporó, que nos costó admitir, que era la póliza desdoblada, esto del desdoblado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que las pólizas pueden ser intervenidas de forma sucesiva, ¿eh? Y ahora, ¿qué es lo que se hace? Que se emiten tantas pólizas completas como notarios intervienen. No pasa nada, ¿eh?
todas son en sí completas. Había algunos notarios que al principio recomendaba que se comunicaran, dejaran constancia en la se vio que eso era un desastre, que no funcionaba y que por tanto lo cierto es que no existe ninguna obligación de comunicar tal hecho a ninguna parte. ¿Quién tiene el control, por tanto, de que se firmen por todas las partes en La Coruña, en Oviedo, en Madrid? Las entidades financieras. Bueno, el sistema funciona y por tanto, aunque nos parezca que es un poco que tenemos que estar detrás o no, todo lo que funciona no vamos a cuestionarlo. Juan Carlos, Dime. perdona, yo quería hacerte una pregunta sobre esto. Lo de la póliza desdoblada, si no es más aconsejable que hacer una ratificación, porque no entiendo las dos figuras, no sé si son lo mismo. Es decir, la póliza desdoblada, si el administrador puede firmar en A Coruña, no entiendo por qué tiene que alguien actuar como mandatario verbal, por ejemplo, en Albacete. No, pero fíjate, no actuaría como mandatario verbal. Es decir, son tantos tenemos que cambiar el chip. Aquí sí hay tantos originales como partes. Lo único que cada uno firma su escritura y el notario lo incorpora a su protocolo en cada notaría. Lo que pasa es que entiendo bien la figura del mandatario verbal en la póliza, existiendo la póliza desdoblada. Sí, pero ten en cuenta que normalmente el mandatario será alguien que no puede firmar. Imagínate que no tiene... Sí, lo que te quiero decir es que podría mandarlo a una notaría donde estuviera esa persona. Claro, si ese señor está en Madrid y se firma la mayor parte de gente en Alicante, pues puede firmar ese señor en Madrid. No hace falta que nadie le represente en calidad de mandatario. Sí, pero no siempre es factible, te quiero decir. Entonces, bueno, yo sí entiendo mejor que la ratificación por una razón. Digo lo de la póliza desdoblada, porque cada suscriptor tiene que recibir el asesoramiento completo de la póliza. Normalmente tú sabes que cuando ratificas una escritura, el notario no te explica toda la escritura que has recibido, te lo puede explicar. Pero aquí es como tú eres parte y el notario te asesora completamente de lo que vas a firmar. La verdad que yo no le veo que exista problema. No le veo ninguna... Bueno, yo simplemente quería decir que hemos cumplido casi una hora y que hemos hablado un poco de la póliza. Se podría hablar mucho, pero creo, cuando me plantearon, porque sabéis que en FEAPEN, por si no lo tenéis, existe un librito que hice hace muchos años sobre la póliza, la intervención de la póliza. Creo que es un documento muy desconocido y que tiene una importancia muy vital en las notarías. O sea, ha complementado, si no han subido los aranceles desde el año 1989, la póliza es un documento que ha venido a complementar los honorarios de las notarías y a veces de una forma muy, muy considerable. No sé si queréis hacer alguna... No me he querido meter con las actas de saldo, con las pólizas europeas, porque eso nos llevaría mucho tiempo. Si queréis hacer alguna pequeña pregunta que sea fácil, pues yo, en lo que a mí concierne, quiero agradecer a FEAPEN la oportunidad de estar con vosotros. Lo has explicado tan bien que no tenemos nadie ninguna duda, compañero. Joder, yo también te quiero. Bueno, escuchar, lo único, reconocer, eso sí, que a veces no lo hacemos, los que venimos del notariado antiguo, el gran trabajo que hacen todos los compañeros que están en los departamentos de pólizas. Repetimos, no es un instrumento menor y tiene su enjundia, tiene su enjundia si se quiere hacer bien el trabajo. Pues muchas gracias, Carmen, presidenta, gracias por esta oportunidad que me habéis dado.
y bueno, pues espero que podamos vernos en otra ocasión. Y nada, os deseo unas felices vacaciones, que os cuidéis mucho, ¿eh? Y si alguno quiere el PowerPoint, pues os lo enviaré a Maite para que os lo envíe, ¿eh? a quien quiera. Así que nada, lo dicho, un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Un abrazo, Juan Carlos, y muchas gracias. Gracias. Juan Carlos. Tu elocuencia y condición de profesor ha quedado claramente demostrada. Enhorabuena. Manuel, que tú me quieres mucho. Que sí, no lo dudes. Eso ya no ha cambiado. Enhorabuena. De verdad, me ha gustado tanto la explicación, que yo no sé los demás, pero a mí me ha sabido a poco. Lo has hecho también que me has enganchado, me sabe a poco. Esto hay que ampliarlo. Porque tú me quieres mucho. Ya Escucha, sabes que sí, maestro. pero yo creo que las cosas hay un tiempo para poder asimilarlas más o menos. Y luego ya sobre eso profundizar, ¿eh? Así que nada, lo dicho, compañeros. Tenemos que decirte como en la película Amanece que no es poco. Todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Un abrazo, amigo. Este chico hay que darle un homenaje, ¿eh? Además, quiero decir, porque es un tal José Ramón Infante, que no le veo, pero le oigo, y creo que le podemos cantar el cumpleaños feliz porque es su cumpleaños hoy. Hombre, Juan Ramón, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias a todos, compañeros. José Ramón, lo tuyo ya eso se avisa y lo ensayamos. Eso se avisa y lo ensayamos. Hola, Juan Pablo, amigo, un abrazo muy fuerte. Te cantamos el Happy Birthday como a Kennedy de Rita Hayworth, ¿no? Efectivamente, de Marilyn Monroe. Eso, Marilyn Monroe. O sea, José Ramón, que lo tuyo ya es vicio. No tienes bastante con verle todos los días, que encima el día de tu cumpleaños, por la mañana y por la tarde. Efectivamente. Efectivamente. Yo creo que José Ramón será el único compañero de notaría que quiere al que tiene al lado en la mesa. Escucha, que lo mejor no es eso. Fijaros qué buena pinta tiene José Ramón para haber cumplido 65 años. Le queda todavía bastante. Bueno, chicos, un abrazo muy fuerte a todos. Un abrazo, compañero. Muchas gracias. Hay que hacer una segunda parte. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Adiós. Como dice Javier, esto se merece una segunda parte en el mes de septiembre, cuando remontamos estas actividades. Pues ya sabes que nos tendrás que dedicar otro ratito para todas esas cosas que se han quedado en el tintero y saliendo al paso de ellas. Muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias a todos los que os vais de vacaciones, que paséis unas felices vacaciones. En septiembre volveremos a retomar estas actividades y lo dicho, feliz verano. Bueno, aunque ya estamos en parte avanzado, parte del verano, y por supuesto a cuidar muchísimo todas las medidas de seguridad para evitar que el bichito por lo menos nos respete y no haga estragos dentro de nuestro ámbito, más del que ya está haciendo por ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Juan Carlos. Luciano. Estupendo. Luciano, ¿qué ha pasado con lo de los autónomos? Pues no te creas tú que me he olvidado, pero es complicadísimo eso, al parecer. No, escucha, que envió Alicia la respuesta a las 3 preguntas. ¿Cuál es la respuesta que no he visto? Yo tampoco. ¿No las circuló? Además, ¿cuáles eran las 3 preguntas? Porque la pregunta que yo sepa era una. Es si una sociedad administrada por otra sociedad tenía problemas con la... Busco el correo y mañana te lo reenvío. Pues es que tengo problemas porque en Gijón, al menos donde yo estoy, es imposible acudir a la oficina de... Están bordes completamente. Con esto de la pandemia, te dan cita previa. Si eres profesional, no te dan cita previa. Y a las notarías los consideran profesional. Dicen que tiene que ser por no sé qué sistema que no entiende nadie. Así que estoy buscando... Bueno, tengo opiniones, pero no me fío de ellas todavía.
No, porque hay contradicciones. Entonces yo creo que sé por dónde va la cosa, pero todavía no estoy seguro y no quiero meter la pata. Y aquí, pues no, tienes que buscar a alguien que no sea profesional de nada para que te dejen ir a una cita previa a la seguridad social. Manda huevos. Fíjate tú. Igual que para las últimas voluntades, ¿eh? Si saben que eres abogado, empleado de notaría, gestor, no sé qué, no te dan cita previa en últimas voluntades. Te dicen que lo tienes que pedir electrónico. Así que hay que buscar al cliente y decir, ala, vete. Bueno, eso es lo mismo. Pero no se me olvidó. Ya sé que va muy lento la cosa, pero como todo en la pandemia. Lento. Chicos, un abrazo. Adiós. Venga. Adiós. Adiós. No obstante que nos manden eso, Maite, porfa. Chao.